¿Qué averiguaron Es, acerca de...? Ajá. es una serie de pasos a seguir, ¿no? Creo. Ok, Para, es una serie. Es una Ajá, descripción. perdón. para llegar ¿La a un puedes decir? resultado. ¿Para qué, perdón? Para llegar a un resultado determinado. Ok, para llegar a un resultado. ¿Algo más? ¿Qué más? Es un Profe, conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten encontrar la solución a un dicho problema. Digamos que es una solución. Ah, bueno, yo no diría que fuera tan infinito, ¿no? Es decir, necesitamos ser un poquitito más precisos, ¿no? Pero sí nos permite llegar a la solución de un problema, ¿no? Que tiene que ver con este resultado del que hablábamos, ¿no? Eh, ok, es una serie de pasos. Aquí el problema es lo ordenado, ¿no? Porque digamos, ¿cómo sabemos que algo está ordenado? O bueno, aquí tendríamos que especificar esto del orden, ¿ok? No. Listo. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tienen acerca de un algoritmo? ¿Qué más? ¿Qué ¿es más? preciso? Bueno, sí, pues es preciso porque justamente nos permite solucionar un problema, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ok, es una serie de pasos a seguir. Ahora, si yo les preguntara, digamos, ¿qué diferencia hay? A ver, entre mm, un algoritmo y un programa de computadora. Primero, ¿quién lleva a cabo un algoritmo y quién lleva a cabo un programa? Un algoritmo lo lleva a cabo un ser humano y una programa una computadora. Así es, ¿no? Como que usualmente así es. Por otro lado, también en un algoritmo, por ejemplo, si yo les digo el algoritmo para hacer, no sé, para hacer una receta de cocina, ¿no? Hay muchas cosas que, digamos, están descritas como en alto nivel, es decir, le decimos, pica la cebolla bueno, no sé, pica la verdura en juliana, agrega tal cosa, pero sin embargo, allí incluso, por ejemplo, cuando decimos, ya sabe, bueno, damos por entendido que la persona puede saber qué cosa es ese corte en juliana, o no sé, ¿no? Hay muchas cosas que damos por entendidas. Sin embargo, en un programa tenemos que ser muy específicos. Eh, en el caso de que dijéramos esto de que corta en Juliana, tendríamos que decirle al computadora o la computadora tendría que saber exactamente a qué nos referimos, ¿ok? Entonces, en un algoritmo, si se fijan, aún cabe esa posibilidad de no ser tan precisos. Sin embargo, por ejemplo, cuando hacemos pseudocódigo, usualmente muchas cosas simplemente las decimos, pero sin embargo, en un programa sí tenemos que decir instrucción por instrucción qué es lo que tiene que hacer, ¿ok? Entonces, por un lado, tendríamos como que pasos a seguir y en el otro estaríamos hablando de instrucciones, ¿ok? ¿Vale? Ahora, eh, solo con instrucciones como que llegamos a lo que queremos, tendríamos como que caracterizar ese tipo de instrucciones, ¿no? Tendríamos que decir qué tipo de instrucciones hay, ¿no? ¿Qué tipo de instrucciones hay en un lenguaje de programación de los que conocemos, de los imperativos, así es como se les conoce a este modelo, ¿no? Por ejemplo, en C. ¿Qué tipo de instrucciones hay? Secuenciales, Ajá, muy bien. Secuencias, condicionales. muy bien. Condicionales,
Ok. ¿Y cuál otra nos falta? Iterativas. Ajá, iterativas o de repetición, ¿no? Ok. Entonces, digamos, cada una de estas nos sirven para ciertas cosas. Las de secuencia nos permiten ir, digamos, poniendo una tras otra. Y de hecho tenemos, bueno, hay alguna manera en la que nosotros podemos indicar que primero va esta y después esta y después esta. En ese caso, como que en un programa, cuando hacemos un programa, vamos secuenciando una tras otra. En algunos lenguajes de programación es porque yo pongo renglón por renglón la instrucción. Incluso en algunos lenguajes de programación muy antiguos, tenían que aparecer en una cierta, cada instrucción tendría que aparecer, o dependiendo de dónde se encontraba, en cierta columna, no solamente en cierto renglón, ¿ok? En algunos lenguajes de programación, por ejemplo, tenemos ciertos operadores que nos permiten ir secuenciándolos. Y en algunos otros, ese mismo operador se utiliza como un terminador de instrucción. Por ejemplo, en C, el punto y coma, ¿cuándo ponemos un punto y coma en C? Al terminar cualquier instrucción. Así es. Y, por ejemplo, hay o habría otros lenguajes de programación, como por ejemplo Pascal, donde el punto y coma era un separador entre instrucciones. Eso de pronto era un poquito confuso porque, por ejemplo, en la última instrucción, pues no tenía que llevar punto y coma, ¿no? Y si uno se lo ponía, pues marcaba error, ¿no? Es decir, solamente aparecía entre cada una de las instrucciones. Bueno, ahora, los condicionales nos permiten justamente, bajo una cierta condición, saber, bueno, elegir un camino o el otro, ¿ok? Y los iterativos nos permiten repetir cierto conjunto de instrucciones cuando ocurren ciertas circunstancias, bajo un cierto condicionante, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas nos permiten justamente tener un algoritmo que bueno, más bien, nos permiten implementar un algoritmo, ¿no? Entonces, podríamos pensar que un programa es justamente, estemos hablando de una implementación, ¿no? Es decir, lo estamos como que instruyendo a la máquina para que lleve a cabo este algoritmo. Así podríamos pensar que es un programa, ¿ok? Respecto a la abstracción. Ok, entonces para nosotros un algoritmo sería esta secuencia de pasos, ¿no? Que nos permiten resolver un problema. Es preciso hasta cierto punto, pero sin embargo, en última instancia lo que vamos a hacer es implementarlo a través de un algoritmo con estas instrucciones, ¿ok? Muy bien. Ok. Ahora, respecto a la abstracción, ¿qué sería para nosotros o qué tiene por abstracción? Cuando abstraemos algo, ¿qué significa que estamos haciendo? Cuando decimos Tratamos que lo algo, más importante. así es, ¿no? Como que le quitamos ciertas cositas y nos fijamos en la esencia de lo que estamos buscando, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, como que buscamos la esencia. ¿Qué más me dijiste? Bueno, es como que sacar solamente lo que importa. Ajá. Es decir, como que extraer, vamos a ponerlo así, las características importantes. Esto de importantes, pues depende de lo que estemos hablando, ¿no? Es decir, para unas aplicaciones o para un cierto algoritmo, podría ser que ciertas características sean muy importantes, para otras tal vez no tanto, ¿ok? Por ejemplo, no sé, si estamos hablando de, no sé, incluso, por ejemplo, cuando hablamos de una persona, pues hay muchas cosas que podemos decir de una persona, ¿no? Pero dependiendo del ambiente en el que estemos o de la aplicación que vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo,
un estudiante, por ejemplo, o una persona, ¿no? ¿Qué características puede tener una persona? A ver, díganme. Puede ser que sea su nombre. ¿Qué más? Dirección. Teléfono. Ajá, ¿qué más? Estatura. Muy bien. Su edad. Edad, ajá. ¿Qué más? No sé. Fíjense, en algún momento podría ser que nos interesara, no sé, por ejemplo, el color de piel, ¿no? Religión. Ajá, religión, no sé, muchas cosas. Pero sin embargo, no significa que en cada momento nosotros, para modelar una persona o para abstraer el concepto de una persona, tengamos que poner cada una de estas tipos de cosas. Podría ser que, por ejemplo, para un sistema de gestión escolar, pues seguramente no nos interesa ni la religión ni el color de piel, ¿no? Y así, es decir, algunos casos son, algunos datos, algunas de estas características son más o son como que esenciales dependiendo de la aplicación que vayamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, en algunos pasaportes, en algunos países, un punto importante es la religión, ¿no? Ahí siempre ponen la religión, ¿no? Y bueno, por ejemplo, creo que en el nuestro, ¿no? El pasaporte mexicano, la religión creo que no aparece. ¿Ok? Bueno, entonces como que parte de la abstracción es justamente extraer estas características importantes. ¿Ok? Importantes y ahora, otra vez, vuelvo a repetir, y va a ser importante de acuerdo a la situación en la que estemos, a la aplicación que queremos hacer, a lo que queremos hacer con esta abstracción o esta esencia. ¿Ok? Bueno, entonces justamente en los lenguajes de programación, una de las cosas, aparte de tener instrucciones que me permiten implementar algoritmos y tener un programa, pues vamos a tener en general facilidades para que yo pueda construir esta abstracción a través de algo que se llama tipo de dato abstracto. ¿Ok? Bueno, pero antes algo muy importante. Hay varias cosas que nos interesan cuando yo esté abstrayendo algo. Y eso tiene que ver con la abstracción la podemos representar con lo siguiente. Vamos a tener, bueno, algunos le llaman algo así como que los objetos. A mí, bueno, no me agrada de pronto mucho porque, bueno, tiene que ver más con programación orientada a objetos, pero bueno, objetos, acciones y los algoritmos. ¿Ok? Eso es como que las tres cosas que nos van a permitir actuar o modelar cosas a través de la abstracción. ¿Ok? Entonces, podríamos pensar en los objetos como algo que digamos, ¿qué características tiene? Bueno, pues que es estático. Y digamos que sobre este objeto es sobre lo que están operando las acciones. ¿Ok? Y estas acciones tienen que estar organizadas en algoritmos, ¿ok? Los cuales, bueno, son implementados a través de programas. ¿Ok? Bueno. Entonces, son estas tres cosas que nos importan o que nos ayudan a implementar abstracciones en un lenguaje de programación. ¿Ok? Bueno, ¿qué sería un tipo de dato abstracto para nosotros? ¿Qué averiguaron al respecto de un tipo de dato abstracto? Yo investigué que es yo investigué
que es un modelo matemático que define valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Ok, un modelo matemático. Ujú. Eh, Eh, ajá. Vamos a poner que modela. ¿Qué modela? Valores y las operaciones que se pueden realizar sobre ellos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más averiguaron? Ah, bueno, ¿qué? ¿Nos faltó algo aquí? Ok, modelo matemático, modelo de valores y operaciones sobre ellos. Ok. ¿Algo más que quieran agregar en esta parte? Fíjense, algo bien importante. Perdón, sí, dime. Es un tipo de dato que ocupa exactamente la abstracción, con lo cual puedes ocupar diferentes valores solamente ocupando una palabra en común entre ellas, para no tener que hacer a todas. Sí, así es. Digamos, esa es la manera en cómo lo implementamos en un lenguaje de programación. Ok, sí, muy bien. Ok, entonces, algo bien importante es que ese es un modelo, pero fíjense, es matemático. Significa que yo puedo incluso hacer razonamientos acerca de estos tipos de datos, ¿no? Es decir, yo puedo probar ciertas cosas y, no sé, modelarlo de esta manera. A eso se refiere con que es un modelo matemático. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos, bueno, y se puede, probar la correctitud de ciertas cosas de acuerdo a esto. Por eso es lo importante de que sea un modelo matemático, porque podemos en general razonar acerca de ellos. ¿Ok? Y digamos como que la parte práctica es que ¿para qué me sirve? Bueno, pues para modelar los valores y las operaciones sobre ellos, que básicamente, en otros términos, es esto que yo les decía. Nos va a permitir implementar una abstracción de los objetos en general de la vida real, ¿no? Digamos. Y eso a través de acciones y algoritmos, ¿ok? Entonces son esas operaciones sobre ella. Ok. Bueno. Finalmente, el orden de complejidad de un algoritmo, podríamos pensar que en general es ¿cuánto tiempo? Es decir, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo lo ponemos? Algo así. ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse un algoritmo? ¿Y qué significa ejecutarse? Bueno, significa algo así como que finalizar, obtener un resultado, ¿ok? A eso me refiero en ejecutar, ¿ok? Ahora bien, bueno, no sé, ¿qué más averiguaron acerca del orden de complejidad de un algoritmo? También cuánto espacio ocupará, profesor, ¿Cierto? en cuanto, bueno, para realizar pues su función. Ajá. Es decir, ¿cuánta memoria va a utilizar? ¿Ok? Ajá. Muy bien. Ok, ahora bien, hay dos maneras en las que podemos hablar de este orden de complejidad, o más bien calcularlo. Uno sería, digamos, de manera práctica, haciendo algo que se le conoce en inglés como benchmarking. Creo que se escribe así. ¿Ok? Y el otro es a través de un cierto análisis. ¿Ok? De manera analítica o de manera práctica a través de un benchmarking. El benchmarking, ¿cómo lo haríamos? Pues básicamente aquí lo que hay que hacer es medir el tiempo, incluso o memoria, a través de instrucciones. ¿Ok? Bueno, ¿qué ventaja tiene hacerlo con benchmarking? Número uno, bueno, pues que yo simplemente pongo, de alguna manera estoy midiendo
cuánto tiempo se tarda en realizar o pasar de aquí, de una instrucción a otra, ¿no? La desventaja es que en realidad lo estoy haciendo sobre ciertos casos, ¿no? Si no soy cuidadoso al analizar esto, puede ser que no tenga una idea muy real de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Es decir, si yo lo analizo con cargas, digamos, como que normales, tengo una idea de cuánto se va a tardar normalmente, o en otras palabras, como que en promedio, para llevar a cabo una cierta tarea, para obtener sus resultados. Sin embargo, si no soy cuidadoso, como les decía, podría ser que yo no considere ciertos casos específicos, ¿no? O ciertos casos especiales donde de pronto puede tardarse mucho, ¿ok? Por el contrario, la parte de análisis lo que hace es justamente, por otro lado, podemos pensar que de manera con análisis o analíticamente, lo que va a ocurrir es que yo hago ciertos razonamientos respecto al tiempo y al espacio que va a tomar un cierto algoritmo para llegar a completarse. ¿Ok? La ventaja de esto es que yo puedo hacerlo en términos, lo podemos pensar algo así, usualmente lo hacemos así, como que en términos del peor caso, del mejor caso y del caso promedio. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿qué ventajas tiene y qué desventajas? Las ventajas es que el peor caso es algo que es decir, que yo puedo estar pensando y analizando, digamos, de manera más o menos, bueno, en algunos casos no es tan sencillo, pero digamos, hay herramientas para que yo pueda hacer el peor caso, ¿no? Y el mejor caso usualmente, a veces casi siempre es muy sencillo de calcular, ¿no? Porque me puedo fijar en cuál es la entrada más simple o cosas por el estilo. En este caso es muy simple de contestarse. En el peor caso hay varias herramientas que me permiten analizar esto. Sin embargo, en el caso promedio, de manera analítica es bastante difícil en muchas ocasiones saber cuál es el caso promedio. ¿Ok? Entonces usualmente tiende a ser analíticamente no tan fácil, tiende a ser en general difícil de obtener. ¿Ok? Pero sin embargo, les digo, la ventaja es que yo puedo tener un análisis bastante acertado respecto al peor caso y al mejor caso. Y otra ventaja adicional es que este análisis es independiente de la velocidad de la máquina e incluso de las características, pues, ¿no? De la computadora que se ejecute el algoritmo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, mi análisis incluso me permite caracterizar el algoritmo. ¿Qué significa caracterizar? Como que yo pueda algo así como que clasificar ciertos algoritmos en qué tan eficientes son, ¿ok? Por su eficiencia en cuanto al espacio y tiempo que utilizan para completar su función, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre con la parte analítica, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ver cómo llevar a cabo la parte analítica y cómo llevar a cabo la parte esta práctica a través del benchmarking, ¿ok? Bueno, vamos a verlo así muy básicamente, porque esto en realidad es materia del curso justamente de análisis y diseño de algoritmos, ¿ok? Bueno,
Entonces, nada más es la idea de que exista. Incluso existe una cierta notación para representarlo. Y esa vez va a ser a través de algo que se llama la O mayúscula. O mayúscula, visualmente ponemos aquí N, donde se lee así, ¿no? Como la O mayúscula. ¿Ok? Y donde N es el tamaño de la entrada. Bueno, esta O mayúscula, pero vamos a ponerlo así. No, mejor así. O mayúscula y va a estar en función de N. N va a ser el tamaño de la entrada. Ahora, ¿a qué me refiero con el tamaño de la entrada? Nosotros tenemos, usualmente, se elige un dato como que el dato más representativo para medir su tamaño, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos, digamos, por ejemplo, ordenando, por ejemplo, ordenar un arreglo de enteros, en ese caso, esta n va a estar en función del tamaño del arreglo. Bueno, ¿y a qué me refiero con el tamaño del arreglo? Bueno, pues como que al número de elementos en el arreglo. Sí, no, porque yo te podría tener, no sé, a lo mejor alguien lo implementó de manera estática y dice, pues tengo un arreglo de tamaño 1,000,000, pero bueno, pues así lo puso. Pero en realidad, digamos como que el base a utilizar siempre 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, estaremos hablando de eso. Pero incluso esta notación, digamos como que es independiente de eso. Es independiente de si tengo 5 o, bueno, o 100, ¿no? En general, esta me permite, esta O mayúscula, lo que hace, O mayúscula, representa la complejidad temporal del algoritmo. En el peor caso. ¿Ok? Entonces tenemos que analizar cuándo estamos hablando del peor caso o cuándo hablamos del mejor caso, ¿no? En algunas situaciones, por ejemplo, el mejor caso para un cierto algoritmo podría ser que mi algoritmo ya esté arreglado, ¿no? O puede ser que sea el peor. Eso lo tenemos que analizar, ¿ok? A lo mejor el mejor caso es que, pues sí, que esté vacío o cosas por el estilo, ¿no? No sé. Tenemos que ver qué es lo que pasa en cada caso, ¿ok? Bueno, entonces, de esto es lo que vamos a estar hablando en este curso. Vamos a estar hablando, vamos a continuar con algoritmos, porque al final de cuentas como que es el núcleo, pero sin embargo, vamos a agregar esta parte de la abstracción, de estar modelando ciertas cosas a través de estas abstracciones y los vamos a implementar a través de un tipo de dato abstracto, ¿ok? Y bueno, la otra cosa de la que tenemos que ser muy conscientes a partir de este curso es del orden de complejidad de un algoritmo. ¿Cuánto tiempo se tarda o cuánto tiempo? Esto lo que les decía es, ¿qué tan eficiente es mi algoritmo? Esa es la parte importante, poder nosotros contrastar un algoritmo contra otro y cuándo utilizarlos. Y la siguiente es, bueno, considerar, por ejemplo, que un algoritmo puede ser como que muy complicado y también, por ejemplo, en qué situación vamos a utilizar un cierto algoritmo. Puede ser que tengamos un algoritmo que en el peor de los casos sea bastante malo, pero puede ser que en el caso promedio, en general sea más o menos igual que los demás, pero este algoritmo puede ser que sea muy sencillo de implementar. Entonces, si mi entrada casi siempre va a estar en el caso promedio o en el mejor de los casos, bueno, pues entonces no tiene mucho sentido que yo me tome todo el tiempo de construir un algoritmo de los más eficientes, etcétera, para llevarlo a cabo, ¿ok?
Esa es la parte que nosotros tenemos que discernir a partir de este curso. ¿Cuándo utilizar un algoritmo? Bueno, ser conscientes de la eficiencia de un algoritmo, ¿ok? Saber qué tan complicado, qué tan eficiente es en estos términos, ¿ok? De esta notación que vamos a ver así, nociones muy básicas, ¿ok? Y poder compararlos, contrastarlos, saber de qué estamos hablando, cuándo poder aplicarlos, porque a pesar de ser un algoritmo sencillo, en el caso promedio, pues puede resultar más o menos igual de tiempo que en el peor de los casos, ¿no? Y la otra es que a lo mejor podría ser que, digamos, puede ser que a lo mejor es un algoritmo, pues, en términos de su peor caso, bastante grande, pero que la entrada también no sea demasiado grande para lo que lo vamos a utilizar. Entonces, en ese caso, pues igual, a lo mejor, digamos, decir que es bastante complicado o medio ineficiente, pero si tenemos una entrada muy chiquita, bueno, pues entonces no va a importar mucho esta solución al problema. ¿Ok? Bueno. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a dejarlo así en términos solamente, digamos, cualitativos. Y a partir de la siguiente clase vamos a empezar con cosas cuantitativas en todo esto, ¿ok? En ir modelando abstracciones, los tipos de dato abstracto, y vamos a posteriormente a ir calculando o a plantearlo de manera muy básica esto de el orden de complejidad de un algoritmo. Ahora, usualmente, casi siempre nos quedamos con la idea o se trabaja con la idea o con la eficiencia en términos de tiempo de un algoritmo. Y en términos de la memoria, cada vez hoy en día, bueno, pues simplemente si se acaba la memoria, pues se pone más memoria ya. En términos prácticos, en la mayoría de los casos, usualmente podríamos pensar que tenemos una gran cantidad de memoria, ¿no? Entonces, por eso, como que lo más importante hoy en día es el tiempo. ¿Qué tan eficientes son en tiempo nuestros algoritmos? ¿Ok? Y en algunas ocasiones, bueno, consideramos la memoria, ¿no? Pero bueno, igual es bastante importante, ¿no? Pero les digo, usualmente caracterizamos nuestros algoritmos en términos de la eficiencia en tiempo, ¿ok? Bueno. Uy. Ok. Bueno, en ese caso, vamos a dejarle hasta aquí. Y a partir de mañana, les digo, continuamos con esto ya en términos más formales. ¿Vale? Bueno. Entonces, los que vayan a tener su ETS, les deseo que les vaya muy bien. Y nos vemos aquí mañana. Mañana es a las 8:30. ¿Ok? Déjenme dejar. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor.